Hola, muy buenos días y acá estamos en vivo hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario con todos los temas que hacen a la seguridad social y que permanentemente se relacionan, se entrelazan con dos cuestiones que en la Argentina desde hace mucho tiempo van juntas, caminan, andan por el mismo camino que es la economía y la política. Comienza la campaña, hoy justamente, hoy comienza la campaña camino a octubre, a las presidenciales de octubre, una campaña que se va a ir intensificando después del 22 de septiembre y quizás sea una tarea difícil pedirle a los candidatos en toda esta etapa más diálogo, porque el diálogo significa acompañamiento y quizá que dejen en determinados momentos un poquito de lado sus objetivos, sus máximos objetivos personales ante la difícil situación política, social y económica que estamos atravesando los argentinos. La gente está preocupada y lo único que justamente necesita es estar tranquila. Y para eso creo, a mi entender, que lo que es necesario mostrar desde el gobierno es gestión. Es decir, gestión por parte del oficialismo y el mayor silencio por parte de la oposición. Seguimos con semanas donde se van repitiendo las escenografías, hemos tenido semana de marchas, de protestas, de asamblea. El centro de esta escenografía ha sido en mayor medida el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos tenido también el tema político, mucha política. Ahora voy a leer textual lo que dijo Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de la Nación para acompañar a Macri en octubre. También los intendentes peronistas pidiéndole a Vidal que se declare la emergencia alimentaria. Esta es la escenografía. Y por otro lado, algo importante y que no es menor, el mundo financiero analizando todo el avance de la economía argentina y diciendo que nuestro país necesita reformas. Reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, que de esto también voy a hacer mención en unos momentos. Pichetto dijo algo que yo creo que es clave en lo que tiene que ver con la seguridad social, en lo que tiene que ver con este programa. Él habló de que al gasto legítimo de las jubilaciones hay que agregarle el gasto de AUH, el gasto de planes, de plancitos, de planero, que hace que el 65% del presupuesto nacional se vaya en seguridad social. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque de alguna manera está relacionado con la escenografía porteña que vimos toda esta semana y esto que se ha vuelto estructural, cada gobierno que ha venido y ha invertido cada vez más dinero en el asistencialismo. Los gobiernos van heredando este problema. Con todo el tema del asistencialismo y con todo lo que es el gasto que se lleva a la seguridad social, hay un círculo vicioso que funciona de manera viciosa en la Argentina desde hace mucho tiempo. Parte de ese asistencialismo lo financia la seguridad social. Una seguridad social que recibe aportes genuinos, pocos, cada vez menos, de lo que tiene que ver con contribuciones patronales, con aportes previsionales y que también, junto con esa obligación de pagar asistencialismo, debe cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones contributivas. Lo contributivo y lo no contributivo se mezcla y de alguna manera queda todo el peso de esta responsabilidad de una seguridad social deteriorada, recae todo el peso en el trabajo registrado, que también de alguna manera va en descenso. ¿Cómo tiene que funcionar desde hace muchísimos años en la Argentina el asistencialismo? A corto plazo. A corto plazo. A la gente hay que insertarla en el mercado laboral. Quizá parte de toda esa gente que esta semana estuvo en la 9 de julio reclamando, quiere trabajar pero no encuentra trabajo, y otros
han logrado con el paso del tiempo, por el mismo sistema, cómo funciona, crear una dependencia absoluta a través de un plan social. Y entonces, cada gobierno que viene deja más asistencialismo y otro provoca que el gobierno que siga termine heredando ese problema y que si no lo resuelve, pasa a otro. El Estado tiene obligación de proteger al vulnerable, por supuesto, pero por corto plazo. Yo creo, y esto para ir cerrando, creo que en realidad el gran problema que tiene la Argentina es que no tiene un proyecto de país. Hace mucho tiempo que acá no hay un proyecto de país donde tendríamos que estar involucrados todos. Y creo que esa es la clave. Esa es la clave que hace que en la medida que un país no tiene proyecto, ¿cómo vive? Vive en las urgencias, vive en el límite, y vive en cimbronazos, ¿sí? Con cimbronazos, resolviendo todo el tiempo esta frase que yo reitero permanentemente, esto de que lo urgente va tapando lo importante. Y de hecho se vio hace semanas que se viene viendo, y esto cada vez que la economía entra en inestabilidad pasa. Hay medidas que se han anunciado, medidas económicas y sociales que se están implementando, y la macroeconomía está tapando todo. El problema económico financiero que tiene la Argentina tapa absolutamente todo, tapa la economía real, y hay serios problemas con la economía real, serios problemas de bolsillo. Reitero, nos está faltando desde hace muchísimo tiempo un proyecto de país donde se debe colaborar desde todos los ámbitos. Esa creo que es la clave y el rol determinante lo tiene la clase política argentina. Y los argentinos, los ciudadanos, hace mucho que están esperando que la clase política esté a la altura de las circunstancias. Un vacío grande, un vacío importante. Acá reitero, la gente está preocupada y lo único que quiere la gente es vivir tranquila. Vamos a hablar de macroeconomía, de microeconomía, y la verdad que estamos pendientes del dólar, del riesgo país. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si no llega el desembolso de los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar con la inflación en el mes de agosto? ¿Qué va a pasar en septiembre? ¿Cómo esto se va a ir trasladando a precios? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Damián Di Pace, analista económico. Damián, gracias por venir. Un placer, Clara, estar. ¿Qué comenzamos? Comenzamos hablando del dólar que todo lo rige en la Argentina y este tema de varios dólares, blue, oficial, bolsa sin precio de referencia, o de cómo viene la inflación. Bueno, a ver, el tema del dólar, el gobierno con la medida del control de cambios logró estabilizarlo esta semana. Es un paso importante justamente para lograr después un equilibrio de los precios, porque la realidad es que durante las 3-4 semanas pospaso la distorsión y dispersión de precios en el mercado minorista fue muy grande, y esto pegó fuertemente sobre el poder adquisitivo de todos los argentinos. Y cuando hablamos del dólar y todos los dólares que se comienzan a ver, yo voy a ser sincero, pensé que el dólar blue se iba a disparar más. Que iba a haber más brecha entre los oficiales. ¿Hoy de cuánto es la brecha en porcentaje? Hoy está en el orden de los 2-3 pesos, de acuerdo a donde lo puedas ver, pero muchos estipulaban que podía ser más la brecha. Ojo, se puede seguir hablando de una mayor brecha a medida que haya mayor demanda en ese mercado. Sí es real que las pymes no están muy bien y tienen una tasa del 85%. ¿Qué está pasando? A ese nivel de tasa, muchas pymes tienen que sacar sus dólares y liquidarlos en el mercado informal para lograr cubrir su capital de trabajo, sus costos fijos. Justamente en un mes que venía, por ejemplo, desacelerando en el mes de junio las ventas en supermercado al 12,3%, en julio en forma privada, Clara, medíamos 9,9%. Nosotros vamos a sacar la semana que viene los datos de nuestra consultora de agosto, son muy malos. Nuevamente vuelve a acelerarse la caída de las ventas del supermercado. La inflación oficial se va a conocer el 18 de septiembre. Pero se está hablando de un agosto que rondaría una inflación, superaría el 5%. Esto por lo menos lo que dicen del ámbito privado. ¿Sería de más quizá? No, yo te digo, la inflación de agosto no la veo tan, la de agosto, la veo más baja de lo que dicen las consultoras incluso preveían un 5%, yo la veo más en el orden del 4%, y sí la de septiembre más del 5%. ¿Por el traslado? Sí, porque el ajuste primero, cuando fue la devaluación fue el 12 de agosto. Sí. Ya teníamos 12 días corridos y veníamos con un proceso de desinflación muy grande. En julio, los precios mayoristas eran del 0,1% de la inflación mayorista. Parece otra Argentina, ¿no? 0,1%. Bueno, por eso se habla permanentemente del
las PASO. Sí, totalmente. O sea, Es decir, es otro parece país. que no hay vida o que cambió la vida o que estamos en otro país a partir de las elecciones primarias. Bueno, fíjate que claramente estamos en otro país. ¿Por qué? Por lo menos desde el punto de vista económico. Porque post-paso tuviste tasa del 85, se acelera la inflación, la actividad económica vuelve a resentirse. Los datos del INDEC que están mostrando ahora son buenos. Subió la industria, desaceleró la caída de las ventas minoristas, el consumo estaba mejor. O sea, los datos comenzaban a estar mejor en la macro y tenían mejor repercusión en la micro. Desgraciadamente, post-paso, al distorsionarse nuevamente el tablero económico, quedas con ahora un tipo de cambio equilibrado, pero empezamos a ver cuáles son las esquirlas que quedaron en el campo de batalla. 4 por 5, ya llevamos un acumulado de inflación de enero a julio del 36,19%. Vos, Damián, decís que agosto arrojará un número del entre 4% 4%. y será superior en septiembre. Terminamos con una inflación, terminaríamos en condicional, terminaríamos con una inflación ¿de qué número el año? A ver, el reglamento de expectativa del mercado del Banco Central muestra que sería el 55%, que sería una inflación elevadísima porque vos llevas 40% primer año de gestión de Macri, después fuiste al 25%, después fuiste al 46,7% y este año sería 55%. Pero no solamente eso, porque vas a, de alguna manera, acumular inflación futura. Las consultoras también proyectan, estas 50 del reglamento de expectativa del mercado central, que el año que viene tendríamos una inflación del 38%, o sea, 40%. Y es muy difícil proyectarlo, porque acá hay una situación donde, ¿a qué tipo de cambio lo proyectamos? ¿Con qué programa económico? ¿Se va a mantener el superávit fiscal? O sea, ¿se va a ir un superávit fiscal porque todavía no se logró? ¿Se va a ir un superávit fiscal? Realmente los precios regulados, ¿cuál va a ser la política? ¿Cómo van a responder los salarios y las jubilaciones a la inflación del 2019? Porque recordemos que va a ser el segundo año, sería el segundo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo tanto en asalariados como en jubilados. Bueno, todavía no se conoce quién va a ser el ministro de Economía del próximo gobierno, pero si fuese Alberto Fernández, él deslizó algunos parámetros donde el salario debería estar ajustado por inflación, incluso que precios regulados deberían estar ajustados por inflación. Es lo mismo que Alberto Fernández dijo con respecto a las jubilaciones. Sí. Quiere dejar atado el aumento de las jubilaciones a inflación pura o a evolución de trabajo registrado, el que resulte más favorable. Y en el caso de tarifas, porque vos ten en cuenta que ahora las tarifas están congeladas, tanto transporte público, agua, luz y gas estarían también atados al salario. Digo, reitero, esto es lo que deslizó en alguna de las consultas que le hicieron, pero todavía no se sabe cuál es el ministro de Economía de la próxima gestión, ni las necesidades. ¿Por qué las necesidades? Recordemos que lo que no paga el usuario, lo paga el Estado. Claro. Y estás en un proceso de justamente... ¿Qué es lo que pasó con el gas, por ejemplo? Mostrarle al mundo que el superávit fiscal es necesario, ¿eh? Las cuentas tienen que estar equilibradas, de eso no va a salvarse Alberto Fernández y claramente va a tener que ver cómo la macro le permite tomar esas decisiones micro. Decisiones micro que toma Macri en esta última etapa de gestión y que en definitiva le genera un 0,3% del gasto del PBI, y le generó alguna inquietud al Fondo Monetario Internacional respecto del cumplimiento de la meta fiscal. Saludamos a Jorge Farina, Gracias, Clara. que querés sumar. Una consulta que quería hacer. Técnicamente, ¿no? Porque es tan difícil entenderlo, vos que sos especialista. ¿Cómo controlar la inflación entonces? Porque si con la recesión no funcionó y el aumentar la actividad económica también hace que de alguna manera se genere más inflación, ¿cuál sería técnicamente, como para poder entender, digamos, en casa, decir, ¿qué haces para poder parar toda esta pelota que gira y no para de girar? Bueno, a ver, en principio tener un presupuesto equilibrado es fundamental. Porque si vos no lográs un superávit fiscal, claramente vas a tener que tener más deuda o más emisión. O más impuestos, que sería lamentable que nos pase a los argentinos eso. Los últimos 2 años y medio Argentina volvió a no creer en su moneda. O sea, cae la demanda de dinero. ¿Y por qué también en este contexto cae la demanda de dinero? Porque en definitiva, vos decís, bueno, si tenemos menos consumo y los argentinos de alguna manera no están utilizando el peso. No, los pesos fueron al dólar. O sea, claro, en vez de ir al consumo desesperado del supermercado, los que pudieron hicieron eso y los otros fueron al dólar, que en definitiva termina impactando nuevamente en precios. Claro, termina impactando. En tanto en cuanto vos no logres superávit fiscal y para las cuentas externas, superávit comercial, y además logres que los argentinos crean en su moneda, es muy difícil bajar la inflación, ¿no? Vos hace unos momentos estabas haciendo un paralelismo entre el peso y
y el dólar. Hay diarios de Estados Unidos que esta semana han justamente publicado que la Argentina necesita dolarizar para bajar y terminar con la inflación. Bueno. Hubo un intento en los años 90 de esto y bueno, y no funcionó. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación de la dolarización? Supongamos que dolarizamos la economía. Hay algo que el Estado no quiere hacer y que los políticos no quieren hacer. Si vos dolarizás la economía, claramente anclás tu tipo de cambio a ese dólar, por lo cual, de alguna manera, ya no podés emitir, tenés que, de alguna manera, lograr competitividad por otros medios. ¿Cuáles serían esos medios? Mejorar logística, mejorar transporte, bajar impuestos. ¿Tenemos un Estado? ¿Tenemos políticos dispuestos a poder hacerlo? Porque claramente, cuando hablamos de dolarizar, tenés que tener en el paquete eso. Y yo creo que esta clase política no está dispuesta. Mirá, te digo... ¿No está dispuesta por qué razón? ¿Porque no se puede o porque no quiere asumir el costo político de medidas así? No, porque al contrario. Vos, si dolarizás la economía, claramente ya no pueden emitir. Claramente no pueden devaluar para lograr competitividad y productividad. Hoy, ¿qué están haciendo todos los gobiernos en Argentina? Devalúan para lograr esa competitividad y productividad. Te voy a decir un chiste maravilloso de un economista la semana pasada que me dijo cuando se habló de esto. Me dice, si en Argentina dolarizamos, se devalúa el dólar. Claro. Maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso porque la clase política hasta puede llegar a lograr una cuestión similar. Claro, pero lo que pasa es que de las tres variables que vos dijiste para controlar la inflación, me parece que dos pueden ser realizables, el superávit y la otra variable que dijiste, pero que los argentinos dejemos de pensar en el dólar. Desde que tengo uso de razón se piensa en el dólar. Entonces es muy difícil eso. A ver, vos me decís a mí, yo en qué invierto, compro más insumos para mi trabajo. Pero indefectiblemente con quien hablas, todo el mundo te dice, no, voy y compro que sea lo que sea de dólar para que no devalúe más su moneda, la moneda nuestra. Bueno, ¿qué pasó con la gestión de este gobierno? Se le prometió tasa real positiva, que vos ibas a estar en el sistema financiero en un plazo fijo y realmente le ibas a ganar a la evolución de la inflación. ¿Qué terminó pasando? Los que tenían dólares volvieron a ganarle a los que tenían plazo fijo, por lo cual otra vez generaste un desincentivo sobre tu moneda. Y esto pasa cíclicamente. Entonces, los argentinos que están calzados en dólares, claramente no es que piensan en verde, viven en verde, quieren comprar en verde, porque su moneda, la realidad, que es un papel pintado. Damián, el tema, ¿te podés quedar? Sí, porque me quedan muchísimas preguntas. Quiero hablar de cómo están impactando en la economía, cómo está impactando en la economía de bolsillo la implementación de las medidas que se anunciaron en agosto, cómo va a impactar en provincia de Buenos Aires las medidas anunciadas hace horas por María Eugenia Vidal, y quiero hablar del tema de la quita del IVA y las góndolas. Me parece. ¿Podés quedar un ratito? ¿Cómo no? Tenemos que hablar de asignación universal por hijo. ¿Por qué razón? Porque están las fechas de cobro, de el pago adicional de esta asignación, una de las medidas justamente que anunció el gobierno en el mes de agosto. Lo más importante es que sepan aquellos que son beneficiarios de asignación universal por hijo que se va a pagar este pago adicional junto con la prestación previsional mensual. ¿De qué manera? Por terminación de número de documento, una terminación de documento por día hábil entre el 9, que es el lunes, y el 20 de septiembre. ¿Cómo es esto? Se paga prestación mensual más el pago adicional de 1.000 pesos por cada hijo por el que se cobra la asignación hasta 5 hijos. ¿Qué va a pasar en el mes de octubre? Porque recordemos que se anunciaron 2 pagos adicionales, uno en septiembre y otro en octubre, exactamente con la misma modalidad que se va a pagar septiembre. A través de la caja de ahorro de la Seguridad Social se deposita la prestación mensual más el pago adicional, 1.000 pesos hasta 5 hijos. En septiembre será a partir del día lunes y hasta el 20, y en el mes de octubre será a partir del 9 de octubre y hasta el 23. Tenemos que hablar de un tema que fue parte también del anuncio de las medidas de agosto, el tema del impuesto a las ganancias, la suba del mínimo no imponible, cuando se anunció esta medida, la suba del 20% en los mínimos no imponibles, la devolución que va a venir, que está viniendo ahora en el mes de septiembre y que continuará en el mes de octubre. También esta medida fue una de las pocas que alcanzó a los jubilados, 1.900.000 asalariados, 400.000 jubilados, pero en paralelo, esto que yo decía hace unos momentos cuando hablábamos con Damián,
Damián. La vida argentina parece que solo fuera el post-las-PASO, el dólar, el riesgo país, y hay vida. Además de eso, pasan cosas. Por ejemplo, con el impuesto a las ganancias siguen los fallos por parte de la justicia que de una u otra manera benefician a los jubilados. Adrián Trócoli, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Clara? Hablamos de fallos, impuesto a las ganancias, algo que preocupa y realmente que es siempre algo que bastante antipático y de queja por parte de los jubilados. Pasaron dos cosas y es más, te voy a patear la pelota, Damián, seguido. Porque gracias por quedarte en la mesa, te digo. Estaba pensando afuera, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Necesitas el complemento económico, la No, mirada necesito que económica. explique algo que para mí es difícil de explicar, que este año las jubilaciones no perdieron notablemente contra la inflación. Vamos a hablar de una inflación de 55. 55, perdieron 2 o 3 puntos contra la inflación. No parece terrible en el hecatombe este. Veníamos mal, se suponía que íbamos a recuperar 10 puntos el año pasado, terminamos empardadas. Vamos a decir que es una buena noticia. Después de donde estamos parados, no perder es genial. Pero los que sí pagaban impuestos a las ganancias tenían una base, no la base no imponible, sino una base medida proporcional al ingreso. Son 6 jubilaciones mínimas. Y la jubilación máxima, la jubilación que aporta, creció. Y creció mucho por arriba de lo que no se movieron las alícuotas de ganancias. Acá es donde te lo paso. Alguien que cobra nominalmente lo mismo, nominalmente más, pero con el mismo valor real, porque está cobrando, subió con la inflación, subieron las jubilaciones, está teniendo más parte, una participación más importante de su ingreso asignado a el impuesto, a la parte imponible del impuesto. Los cambios no van en sintonía. Resultado, la cuenta que me da a mí es el señor que pagaba ganancias el año pasado, este año termina pagando 30% más de lo que pagaba porque por la pérdida del dinero y la falta de adecuación de las alícuotas. También, Claro. ¿cuáles son tus números? A ver, dos cosas. Una, 29,3 me da, pero estamos... sí, a ver, dos cosas. Una es, respecto de la inflación, y me parece que es importante con el jubilado, alimentos corre el 60, por lo cual el poder adquisitivo de ese mismo empate técnico es distorsivo. Segundo, tiene una gran composición de servicios los jubilados, que aumentaron mucho más que ese 60 interanualmente. Digo, el poder adquisitivo en relación a esa recuperación que va a tener la jubilación no es el mismo que cualquier otra persona. Me parece que en ese sentido los jubilados siempre pierden. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de los que pagan ganancias, estamos hablando... Ese es un segmento... No quiero decir alto, porque 50.000 pesos, 60.000 pesos... Y respecto a los que vos decís de las alícuotas, claramente... ¿Por qué? Porque quedaron fijas esas alícuotas frente a evolución de escalas e incluso nominalmente lo que están cobrando obviamente va a ser mayor, pero tienen mayor nivel de contribución en relación a ese impuesto a las ganancias. Lo termina afectando fuertemente, ¿no? Es importante contar, yo decía, una de las medidas anunciadas tuvo que ver con el 20% de aumento en el mínimo no imponible, que para los solteros el tema del mínimo no imponible quedó en 49.800 pesos, en mano estamos hablando, y para casados con 2 hijos en 63.100 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con los jubilados? Los jubilados tienen este mínimo no imponible especial por una modificación del año 2016, 6 haberes mínimos que a partir de septiembre, con el aumento por ley de movilidad jubilatoria, estamos hablando de 76.622 pesos. Pero, y acá me gustaría compartir esta información con Trócoli, no todos los jubilados entran en este mínimo no imponible especial. Estos 77.622 pesos son para aquellos que no pagan bienes personales y que no tienen un ingreso por ningún otro concepto. Lo grave de no tener un ingreso por ningún otro concepto significa no tener un plazo fijo de 1.000 pesos. No ya un kiosco, una actividad, un profesional que sigue trabajando. Este mínimo no imponible, que es un disparate, en mi opinión, muy sutil, solo se les aplica a los que no tienen ningún otro ingreso. Esto significa que el jubilado que ahorró, yo siempre doy el ejemplo que tengo cercano, el jubilado que ganó un juicio y ese juicio decidió ponerlo en simplemente un plazo fijo, perdiendo contra los que estaban dolarizados, no pueden tomar esta mejor situación que tenían, y esto es lo que fue declarado por la Corte de Justicia de la Nación en marzo, y esto es un poco como empezaste hoy, Clara. Decime,
En todos estos fallos que se van conociendo, que por lo menos todo lo que conocemos es a favor de los jubilados, vos en todos estos fallos de estos últimos años, ¿encontrás un denominador común? El denominador común es que la Corte tomó una decisión y después los jueces la empiezan a aplicar y a bajar a situaciones más particulares. En marzo fue una cuestión simple y sencilla: la señora no paga hasta que no le mejoren la ley jubilatoria, perdón, la ley de ganancias para los jubilados. La mejora que recién acabas de anunciar no es para los jubilados en general, porque no solo siguen teniendo la misma, digamos, base no imponible, es una deducción especial, perdón por la falta de tecnicismo, pero no pagan por abajo, los que cobran por abajo de 6 salarios mínimos. Y esto no se modificó, entonces no tuvo mejora. Están exactamente en la misma situación que en marzo la Corte dijo no sirve, no alcanza. Esta mejora no les llegó a los jubilados. Primer problema, mantenemos el mismo cuadro en el cual la Corte dijo no tienen que pagar. Lo que sucedió en que se acoplaron los otros jueces fueron un par de medidas cautelares, situaciones muy especiales. Esto no quiero que nadie entienda que tiene que salir corriendo e ir a pedir una medida cautelar, pero hubo un par de situaciones de necesidad urgente, muy, muy urgente, y en esos casos se dio por medida cautelar. ¿Querés decir que las medidas cautelares no se pueden aplicar a la todos los casos? La medida cautelar, no es para generales de la ley. La medida cautelar, yo siempre aclaro, es excepcional. Esto se da cuando estudiábamos y explicamos siempre el mismo ejemplo. Si no evitamos que el edificio se caiga y lo apuntalamos ahora, hacer un juicio y esperar el resultado del juicio que me digan sí, había que mantenerlo el edificio. Cuando está en el piso no sirve. La medida cautelar es para evitar un riesgo, evitar que el juicio no sirva para nada. ¿Cuál es la relación que tienen hoy los retroactivos de sentencia, lo que se cobra por retroactivo de sentencias y la obligación de pagar el impuesto a las ganancias? Esto fue mutando y esto el año pasado habían sido más jueces que habían incorporado el retroactivo de ganancias, el retroactivo de juicios para el pago de impuesto a las ganancias que los que empezaron a caer ahora. Esto fue un poco las consecuencias que recién veníamos diciendo que se dieron. Hubo 3 consecuencias. Primera, esta que salieron en algunas situaciones especiales en donde se les dio por medida cautelar y rápido que dejen de pagar ganancias. La otra es que se extendieron los fallos. Hay más jurisdicciones, más gente que fue a ir a reclamarle contra la AFIP para que no pagar ganancias, producto de, como empecé un poco la charla, no solo vienen pagando ganancias, sino que vienen pagando cada vez más ganancias. Proporcionalmente van a terminar el año peor que el año pasado. Y la tercera situación es la que me decías recién. Los jueces que al pagar un juicio, recordemos que un juicio es esto, a mí me pagan 20.000 pesos de jubilación, pero me tienen que pagar 40. Tardamos 6, 7, 8 y los clientes míos que me están escuchando y dicen que tardamos más, tuvieron un problema, no se quejen. Es común que los juicios grandes demoren 9 años como una media. Entonces, se acumula diferencias mensuales durante 8 o 9 años, 2 de retroactivo. Es fácil superar el 1.000.000 de pesos. Y lo que hacen es retenerte ese 1.000.000 de pesos, a veces directamente el 35%. Bueno, los jueces dijeron que esto no va más. El tema del impuesto a las ganancias, los fallos, el malestar de los jubilados es un tema inagotable. Pasan los años y seguimos hablando siempre de lo mismo. Entre los acuerdos que está tratando de conseguir el gobierno nacional tiene que ver con el congelamiento voluntario de los medicamentos por parte de los laboratorios. Algo que se pensaba la semana pasada, que ya estaba prácticamente cerrado, todavía sigue sin cerrarse. Pero la verdad es que los números indican, es decir, los números, los oficiales, que los medicamentos en el mes de agosto, un mes muy difícil para la economía, devaluación, inflación, traslado a precios, el aumento de los medicamentos ha sido muy superior a lo que sería la inflación oficial de agosto. Quiero que vean una placa, que compartamos una placa. La fuente es Confederación Farmacéutica Argentina. El precio promedio del medicamento durante el mes de agosto, estamos hablando del periodo 1
1 al 30 de agosto, 12,88% de aumento. El precio del producto de venta bajo receta, 12,94%, precio producto de venta libre, 10,91%. Y estábamos hablando hace unos momentos nada más con Damián Dipache que la inflación que se calcula en el mes de agosto estaría entre un 4 y un 5%. Y estos números de medicamentos, del valor de medicamentos, se está duplicando prácticamente la inflación. Hay un alto componente extranjero. Esto significa que el dólar, la suba del dólar es clave, pero ¿cómo se justifican estos aumentos? Bueno, la cuestión es que el gobierno está hablando con las 3 cámaras que agrupan a los laboratorios extranjeros y nacionales, Silfa, Cooperala y KM. Lo que el gobierno pretende está ahí de ver que pueda ser aceptado por parte de los laboratorios. El gobierno está pidiendo un congelamiento de los productos de uso más frecuente por 90 días, que esto sea retroactivo, por lo menos el precio, retrotraer la situación a antes de las PASO, al 9 de agosto. Recordemos que el 9 de agosto el dólar estaba a 47,55, no llegaba a los 48 pesos, y además conformar una canasta básica de medicamentos. A ver, ¿qué quiere la industria? ¿Qué quieren los laboratorios? No un congelamiento por 90 días, sino un congelamiento por 60. Y se está hablando de un techo del 10%. Es decir, poder aplicar esos aumentos, pero hasta un 10% desde el momento de la devaluación, post las PASO, y además bajar algunos impuestos a cambio de congelamiento. La cuestión es que la situación está ahí, es parte de todos los acuerdos que está tratando de lograr el gobierno, todavía esto no está definido. Ahora, capítulo aparte es lo que está pasando con los afiliados del PAMI. Recordemos que el PAMI tiene un convenio específico con los laboratorios que ha logrado después de muchísimos años, yo les diría 3 décadas, poder fijar sus condiciones, como la obra social, que es la mayor compradora del mercado de medicamentos, y ha puesto un precio de referencia, es decir, que el medicamento para los afiliados del PAMI no puede subir más que la inflación que indique el INDEC. Entonces, en este momento yo decía, ¿por qué es un capítulo aparte? Porque los jubilados y pensionados afiliados al PAMI están pagando 21 puntos menos que el resto de los jubilados y pensionados que están en otras obras sociales que no es el PAMI o en las obras sociales sindicales. A ver, ¿por qué quiero remarcar? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque por un lado quiero de alguna manera destacar un convenio que ha sido provechoso para aliviar el bolsillo de los jubilados que están afiliados al PAMI. Un convenio que realmente fue acertado, ¿sí? Y que terminó con este tema de la industria del juicio que imponía, y así, de la industria, perdón, de los laboratorios, que siempre impuso y fijó sus reglas. Pero por otro lado, hay un Estado que tiene que ver que hay cierta desigualdad con el acceso de medicamentos y los jubilados. El jubilado, el pensionado de PAMI paga mucho menos si es que le corresponde pagar el porcentaje por el medicamento. Y hay 800.000 jubilados y pensionados en la Argentina que pertenecen a otras obras sociales y a obras sociales sindicales que tienen un costo mayor. Y a los jubilados hay que mirarlos y medirlos a todos con la misma vara, tener sobre todos la misma mirada. El tema de menos estrés y más calidad de vida, qué difícil que es, ¿no? En momentos de crisis, nosotros sabemos mucho de esto, no es la primera vez que nuestro país vive momentos difíciles. Esto que yo decía en la apertura del programa, la gente le cuesta mucho vivir con preocupación porque la preocupación trae estrés y el estrés juega en contra de la calidad de vida. Está con nosotros Beatriz Goyoaga. Correcto. Gracias por venir, del Arte de Vivir, coordinadora en Latinoamérica del Arte de Vivir. Gracias por venir, Beatriz. Gracias a ti por darme este espacio y le vamos a aliviar un poco la cabeza a los que nos están viendo detrás de la cámara, porque tanta cifra y tanta angustia que no nos llega al aire. Bueno, pero vos venís a poner un poco de aire fresco al programa, ¿sí? A decirles que a pesar de la circunstancia que la que todos estamos pasando, sea una situación social, económica
económica, de salud o lo que sea, lo mejor es estar tranquilo y sereno, estar bien parado para no crear una crisis mayor, porque ese estrés del que tú hablabas lleva a la violencia familiar, a la violencia en el deporte. Es inaudito que se pelee la gente a los tiros en el deporte. Esas cosas vienen por el estrés y la ansiedad que estamos atravesando. Se pelean en los taxis cuando uno se baja en un semáforo, en la calle, en la casa, en la familia, porque la gente no está tranquila y calma. Y cuando me dicen, pero bueno, ¿cómo hacer? Porque yo estoy con esta circunstancia que no me llega la hipoteca, que no puedo pagar la hipoteca, ¿qué hacer? La hipoteca no la puedes cambiar. Lo que sí que puedes cambiar es cómo estás tú con respecto a lo que te rodea. Cuando la gente llega a ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿La gente llega al límite? Muchos llegan al límite y otros más inteligentes antes de que sea límite, porque el límite es la enfermedad. Y la mente tiene el poder de enfermarte y la mente tiene el poder de sanarte. Y yo les digo, felicidades a los que vienen a aprender técnicas de respiración, de meditación y a decir, como no puedo cambiar la circunstancia, yo quiero cambiarme a mí mismo para no crear una crisis mayor que luego es golpes a los hijos, peleas matrimoniales o violencia en la calle. Aparte se te pone en juego la vida permanentemente con esto que vos decías, Beatriz, con el tema de la enfermedad. ¿Cuál es el límite? El límite es la enfermedad. Cuando la mente está alterada, el cuerpo empieza a pasar factura. Y yo, Clara, le pregunto a la gente, ¿tú qué quieres ser, pirómano o bombero? El pirómano incendia medio mundo con sus opiniones, con sus actitudes. El bombero, dentro de esa tremenda circunstancia, el edificio en llamas, dice, Clara, córrase usted, tráeme una manta, trae una manguera. Así que todos deberíamos ser bomberos, por ejemplo, en estos momentos. Así es, en estos momentos, sereno y tranquilo, tomar decisiones claras. Nadie está feliz con una decisión tomada bajo el estrés. Entonces, ver cómo soluciono esta circunstancia que tengo alrededor. No taparse los ojos, que viene el tren, y te atropella. Entonces, es ahora el momento donde todos deberíamos de tomar responsabilidad y dejar de acusar porque el dinero, porque la política, porque el salario, porque la enfermedad y decir, ¿qué puedo hacer yo para mi entorno? Y lo justo, es muy importante, Beatriz, lo que estás diciendo, porque Lo Justo y Necesario es un programa muy de coyuntura. Trata un tema que es la seguridad social, que es la vida misma, para que se entienda. La seguridad social es la vida misma, es todos los derechos que tiene un ciudadano en cuanto a lo que debe recibir en educación, en trabajo, en jubilación. Y la seguridad social es la obligación con la que debe cumplir un Estado con ese ciudadano. Y esta seguridad social está permanentemente emparentada con la política y la economía. Y nosotros cada semana tratamos de dar la información, pero darla en su justa medida, de no tirar más leña al fuego, de que la gente no se sienta peor. A ver, tratamos de que la gente llevarla y contarle la realidad como es, pero tratar de no alterar más los ánimos, porque ya para eso está la propia preocupación de cada uno cuando se levanta a la mañana y tiene que enfrentar los problemas sociales y económicos que tiene cualquier país en crisis con una economía como está. Ustedes, los médicos, son un termómetro, va a los hospitales, las clínicas, pero el consultorio, el médico es el termómetro del humor social, de la sensación que tenemos cada uno cuando vamos a verlos, a visitarlos, a consultarles lo que nos está pasando. La primera sensación es angustia y enojo. Y en función de lo que dijo recién Beatriz, es fabuloso lo que ella plantea. Lo que creo que necesitamos más educación y más comunicación, porque la gente lo que quiere es una solución inmediata. Es decir, ustedes plantean un problema económico, nos cuenta las variables Damián, nos cuenta Adrián los problemas y la gente quiere la solución ya. Entonces, ¿qué hace? Acude al médico para la solución ya. ¿Y cuál es la solución ya? Aumentar los psicofármacos, algo que les traiga tranquilidad. La solución mágica que no existe. Es decir, la solución mágica estaría dentro de uno mismo tratando de ser bombero y no de ser una persona más que se incendia y que provoca más alteraciones. Realmente aumenta en estos momentos así de crisis con todos estos procesos económicos, la gente consume más psicofármacos, realiza más consultas, está mucho más estresada, aumentan los eventos cardiovasculares, aumentan los problemas psiquiátricos, aumentan trastornos del humor, de conducta, de sueño, es decir, es terrible. Y en situaciones así, que los argentinos estamos muy duchos, nuestro mejor aliado somos nosotros mismos.
Tú mismo eres el que tienes que saber que el estrés no está en el tráfico, ni en la suegra, ni en la economía. El estrés está en tu mente. Hay gente que se enferma y que tiene que acudir al médico y hay otros que están atravesándolo lo mejor posible, tranquilos en casa, diciendo, bueno, me aprieto el cinturón, espero al cambio, actúo. Obviamente, si tienes que hacer un juicio, búscate un buen abogado. Pero el que tú te enfermes y te entre úlcera de hiato es ridículo. Yo soy periodista de política y economía. Madrileña. Del Retiro. Y Yo ya le pregunté todo cuando la conocí hace unos Hace 20 años que desde que hice el curso de manejo del estrés laboral en el arte de vivir, a mí me cambió la vida y le digo a la gente, se puede. Yo atravieso los mismos caos que atraviesan todos, pero lo atravieso parada como un bombero o diciéndole a la gente, vente para acá, te voy a dar una mano, deja de lloriquear, ponte las pilas, deja de quejarte y arregla tu mente. ¿Te lavas el pelo? Sí. ¿Te lavas los dientes? Sí. ¿Te lavas el cuerpo? Sí. ¿Te lavas la mente? No. Vamos con la mente como una maraña llena de roña, llena de queja, llena de me dijo, no me dijo, me hace, no me hace, me dice, no me dice. Oh. Y claro, entonces tu mente puede cambiar el clima. No puedes cambiar la situación que te rodea, puedes también. Beatriz, el arte de vivir está presente en más de 150 países en el mundo. ¿Cómo llega la gente a ustedes? La gente llega cuando necesita vivir más tranquilo y es un boca a boca. Y llegan los médicos, estamos en las universidades más importantes del mundo, hasta en la UBA tenemos un posgrado en ingeniería, o sea, ¿no? Estamos en las empresas, estamos en las cárceles, estamos en los barrios, donde la fibra social ha sido dañada, hay que ayudar en todas las esquinas. Y yo propongo que la gente mire hacia adentro en vez de culpar hacia afuera. ¿Qué pasa mañana? Hablando de estamos en los barrios. Mañana, ¿qué va a pasar en Provincia de Buenos Aires? Mañana en Vicente López, Urquiza y El Río tenemos una carrera solidaria y una caminata solidaria y todos los beneficios de las inscripciones van para los proyectos sociales, para la gente de situación de calle. El Arte Vivir entrega 165.000 viandas por año, cosas que no se saben. Coleccionamos frazadas, buscamos documentos, les buscamos medicamentos y todos estos proyectos, el de cárceles y el de barrios, van a ser ayudados a través de estos que correr por una causa. Correr es hermoso, hay igual premio, hay todo, pero corre por una causa. Te ayudas a ti y ayudas al otro. Beatriz Goyoaga, muchísimas gracias. Es un placer haberte conocido y haberte tenido lo justo y necesario. Vamos a seguir. Gracias. ¿Vivís acá? Voy y vengo, vivo en la maleta. Ah, vivís un poquito y un poquito. Vivo en la maleta. Un poco y un poco. Gracias. Gracias, Clara. Tenemos que ir a cronogramas de pago. Mensual septiembre, un mes que viene con la aplicación del aumento por ley de movilidad jubilatoria, tercer aumento del año, 12,22%. Haberes que no superan los 14.705 pesos. Bueno, ahí está el cronograma de esta semana. Vamos a dar nada más que esta semana. Entre el 9 y el 13 de septiembre, una terminación de documento por día hábil. Acá, a este cronograma, quiero sumar un dato que es seguro, por lo que Trócoli me está haciendo señas que quiere decir algo. A ver si ya nos conocemos, Trócoli. El tema es así. A partir de ahora, de lo que viene y hasta diciembre, va a haber 2 montos de haberes mínimos. ¿Eso querías decir? Nos van a poner un día las cámaras con todas las cosas que hacemos acá. Cuando el monitor está mostrando otra cosa, muy estamos brevemente a los gritos. contemos que no hay bono adicional. Este aumento de 900 pesos para 1,5 millones jubilados no es un bono adicional, es la réplica, es el alcance que van a tener en esta cantidad de jubilados el aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil. Y la placa que veíamos recién equivale a otro monto distinto de jubilación que está alcanzado por la ley de movilidad jubilatoria. A ver. Hay un grupo de personas, ANSES no tiene un dato oficial, van entre 300.000 y 1 millón de jubilados que trabajaron 30 años, no tuvieron moratoria y cobran un haber mínimo diferenciado. El problema es este: a principio de mes se determinó que el aumento del salario mínimo vital y móvil, que es lo que engancha a este mínimo, se iba a dar en 3 cuotas. La primera en agosto, esa no se cumplió, le deben plata a los jubilados. En septiembre tienen el mismo mínimo y tienen un segundo aumento
el mes que viene para estos jubilados en particular? Empezamos con economía, cerramos con economía. Damián, las medidas anunciadas en agosto, ¿cómo están impactando? ¿Qué pasa con la quita del IVA en productos de la canasta básica en las góndolas? Y las medidas anunciadas por Vidal ayer en provincia de Buenos Aires. Las medidas de agosto no impactaron básicamente porque recién las vamos a ver implementadas en septiembre, las que tomó Nación. Quita de IVA, clara, la realidad que fue efectiva en relación a la evolución que tuvieron los precios de alimentos dentro de esa canasta básica. Tenés muchos precios que están retrocediendo en su nivel de precio antes de las PASO, quitándole el impuesto del 21%. Y otras categorías como leche, aceite y harinas, algunas marcas y presentaciones ya superaron ese valor. Las medidas de Vidal de esta semana, bueno, son incrementar el presupuesto en comedores escolares, jubilados son 14.000 creo jubilados que de la provincia de Buenos Aires que cobran por esa caja, 45%, y pymes, se les va a dar 5.000 pesos a aquellas pymes que tengan problemas para pagar su sueldo. Son contención de la micro en un contexto, Clara, donde la macro le va a llevar tiempo, no solamente al actual presidente, sino al próximo, solucionar esas distorsiones. Gracias, Damián. Mayores conectados, sorteo tecnológico por el mes de los jubilados. Recordemos que el 20 de septiembre es el día del jubilado. Bueno, sorteo, tienen tiempo, la inscripción es gratis. Tienen tiempo para inscribirse hasta el 30 de septiembre. Tenemos que ir cerrando. Nuevamente el agradecimiento a APTRA, a los colegas de radio y televisión por haber nominado a Lo Justo y Necesario al Martín Fierro 2019 como mejor programa de servicios. Compartimos la terna con Guillermo Andino y Carolina Prat y también con la señora Mirta Tundis. Un placer estar con todos ellos porque nosotros no competimos entre nosotros, por lo menos no en esta terna. Nos acompañamos, nos complementamos en todo lo que tiene que ver con dar información y a través de esa información ayudar a la gente, acompañar a la gente y más que nada a los vulnerables, a los que más necesitan. Así que el lunes, bueno, estaremos en la ceremonia del Martín Fierro, por supuesto, Lo Justo y Necesario con su quinta nominación en todos estos años de programa y vamos a ir a pasarla bien, a pasar un buen momento. Así que muchísimas gracias a la gente de APTRA. Nos despedimos y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Nos van a extrañar? Sí, es lo mínimo que me tienen que decir, ¿no? Nosotros a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo sábado a las 12. Después del señor Edu Bataglia, aquí vamos a estar en Lo Justo y Necesario. Todo el equipo por A24. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.